carretera al horror, el motor del jipe rugía mientras avanzaban por la carretera solitaria, rodeada de árboles altos y sombras inquietantes. La emoción del viaje aún llenaba el ambiente, pero poco a poco el entusiasmo inicial se desvanecía. ¿Seguro que esta es la mejor ruta?, preguntó Ana, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Claro, es un atajo, según el mapa, respondió Raúl desde el asiento del conductor, con una sonrisa confiada. Además, es más divertido que ir por la autopista, ¿no? Elías, sentado en la parte trasera, revisaba su teléfono sin señal. Sofía y David, abrazados, hablaban en voz baja, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad en el aire. La radio empezó a fallar, emitiendo un sonido distorsionado antes de apagarse por completo. «Qué raro», murmuró Sofía, encogiéndose en su asiento. De repente, el jipe pasó sobre algo en la carretera. Un golpe seco resonó en el vehículo, haciendo que Raúl frenara de golpe. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Ana, con el corazón latiendo a toda velocidad. David bajó primero, seguido por Elías, quienes iluminaron el camino con las linternas de sus teléfonos. Sobre el asfalto, una señal rota y sucia yacía medio enterrada entre hojas secas. Raúl la recogió y leyó en voz alta: «Manténgase alejado, peligro de muerte». Un escalofrío recorrió al grupo. En ese momento, un aullido distante rompió el silencio de la noche. «Volvamos al jipe», susurró Sofía nerviosa. Cuando estaban por subirse nuevamente al vehículo, Ana señaló algo al final del camino. Entre la neblina, una figura inmóvil los observaba desde la distancia. Era alta, con los hombros anchos y algo en sus manos, algo que brillaba a la luz de la luna. El rugido de una motosierra encendiéndose hizo que todos se miraran con horror. «¡Arranca el coche!», gritó Elías. Raúl giró la llave con desesperación, pero el motor tosió sin encenderse. La figura comenzó a moverse hacia ellos. La cabaña del pánico, el crujido de las hojas secas bajo sus botas, resonaba en el bosque mientras los 5 amigos avanzaban con linternas en mano. La noche había caído rápido sobre la Sierra de California, envolviéndolos en una oscuridad inquietante. «¿Seguro que este es el camino?», preguntó Ana, abrazándose a sí misma mientras el frío nocturno se intensificaba. «Sí, según el mapa, la cabaña abandonada debería estar por aquí», respondió Raúl, el más aventurero del grupo, con una sonrisa nerviosa. Elías, siempre el más racional, observaba a su alrededor con una sensación de incomodidad creciente. No era solo la soledad del bosque, ni el silencio absoluto lo que le preocupaba. Había algo más, algo que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. De repente, Sofía lanzó un grito. Todos giraron en su dirección y vieron cómo señalaba el suelo con la linterna trémula. Frente a ella, una mano humana, seca y cubierta de tierra, emergía entre las raíces de un árbol. «Dios mío», susurró David, tragando en seco. Ana retrocedió, cubriéndose la boca con una mano, mientras Raúl se acercaba lentamente. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?», murmuró, pero en sus ojos había puro terror. Un crujido más fuerte los hizo saltar. Detrás de los árboles, una silueta alta y deforme se movía en la penumbra. «¡Corran!», susurró Elías, pero antes de que pudieran reaccionar, la linterna de Raúl iluminó una estructura de madera a pocos metros. La cabaña. Sin pensarlo 2 veces, el grupo corrió hacia la vieja construcción. La puerta estaba entreabierta y crujió al empujarla. Dentro, el aire estaba pesado con un olor fétido. Las paredes de madera estaban cubiertas de marcas de garras y dibujos extraños. En una esquina, un viejo sillón de cuero estaba rasgado, y sobre la mesa había cuchillos oxidados y un frasco con un líquido oscuro. Sofía sollozó al ver algo aún más perturbador. Fotografías Polaroid colgadas con alfileres en la pared. En todas, rostros deformados por el miedo, jóvenes como ellos, capturados en su último momento de vida. Un sonido seco detrás de ellos los congeló. Alguien estaba dentro de la cabaña con ellos. El asesino de la Sierra, él. Silencio en la cabaña se rompió con el sonido de pasos pesados en el suelo de madera. La puerta de entrada aún se balanceaba con un crujido macabro, como si algo invisible la hubiese empujado. Ana se tapó la boca para no gritar.
Sofía retrocedió hasta chocar con la pared, sintiendo la fría madera contra su espalda. Raúl intentó encender su linterna, pero sus manos temblaban demasiado. «No estamos solos», susurró David. De repente, un ruido metálico y aterrador llenó la habitación. Un motor rugió con fuerza y una luz parpadeante iluminó una figura grotesca en el umbral de la puerta. Un hombre alto, con la piel curtida y llena de cicatrices, los miraba desde la oscuridad. Llevaba una máscara de cuero cosida con hilos gruesos y sostenía con ambas manos una motosierra que vibraba con una intensidad monstruosa. «¡Corran!», gritó Elías, empujando a Ana hacia la parte trasera de la cabaña. Raúl intentó bloquear la puerta con una mesa, pero el asesino embistió con una fuerza brutal, lanzándolo al suelo. La motosierra rasgó el aire, cortando parte del mueble y llenando el ambiente de astillas y polvo. David y Sofía huyeron por una ventana rota, cayendo sobre la hierba húmeda del bosque. Ana lo siguió, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Elías, sin embargo, se quedó un segundo más, observando al asesino con ojos analíticos. Sabía que no podrían vencerlo con fuerza bruta. Necesitaban otra estrategia. Pero no había tiempo para pensar. El monstruo avanzó, y Elías apenas logró esquivar la motosierra antes de salir corriendo tras sus amigos. En la distancia, el sonido del motor aún rugía, y la risa baja y perturbadora del asesino se mezclaba con el viento helado de la noche. «Esto no ha terminado», murmuró Elías. El último recurso de Elías, el grupo corría entre los árboles, jadeando por el esfuerzo y el terror. La luna llena brillaba sobre ellos, iluminando el sendero irregular que los llevaba más y más profundo en el bosque. «No podemos seguir corriendo para siempre», gritó Raúl, deteniéndose con las manos en las rodillas. «¿Quieres quedarte y esperar a que nos corte en pedazos?», respondió Ana con furia. Elías los observaba a todos, analizando su estado. Sofía estaba a punto de colapsar del miedo. David tenía una herida sangrando en el brazo, y Ana temblaba sin parar. Necesitaban una solución. «Escuchen», dijo con voz firme. «Puedo detenerlo». Todos lo miraron con incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó Sofía. Elías sacó de su bolsillo una pequeña jeringa con un líquido azulado. «Esto es un experimento en el que he trabajado durante meses. Un suero basado en alteraciones genéticas, lo que significa que podría darme una oportunidad contra ese monstruo». «¿Podría?», Raúl abrió los ojos con pánico. «¿Ni siquiera sabes si funciona?», Elías respiró hondo. «No tenemos otra opción. Si no hago esto, moriremos aquí». Sin esperar más, hundió la aguja en su brazo y presionó el émbolo. Un dolor abrasador recorrió su cuerpo, haciéndolo gritar. Su piel comenzó a cambiar. Sus músculos se expandieron y sus ojos adquirieron un brillo dorado. Los demás retrocedieron, atónitos. «¿Elías?», susurró Ana. Él levantó la vista, mostrando sus colmillos afilados. «Vayan al jipe y prepárense para huir. Yo lo detendré». En la distancia, el rugido de la motosierra se acercaba de nuevo. Pero esta vez, el asesino no encontraría a sus presas indefensas. Esta vez, encontraría a un lobo. Cacería. Bajo la luna, la brisa nocturna soplaba entre los árboles, llevando consigo el rugido de la motosierra. El asesino avanzaba lentamente, arrastrando la pesada herramienta con una calma aterradora. Sus ojos vacíos brillaban con el reflejo de la luna. Pero esta vez no era él quien acechaba. Un gruñido gutural resonó en la oscuridad. Desde las sombras, dos ojos dorados destellaron con furia. Elías ya no era el mismo. Su cuerpo, ahora más grande y musculoso, estaba cubierto de vello oscuro y sus manos se habían transformado en garras afiladas. El asesino inclinó la cabeza, como si analizara a su nueva presa. Luego, sin dudar, encendió su motosierra y cargó contra la bestia. Elías reaccionó instintivamente, esquivando con una agilidad sobrehumana. Sus sentidos estaban más agudos y podía sentir el olor a sangre impregnado en la piel del asesino. Con un rugido ensordecedor, se lanzó sobre él. El choque fue brutal. Las garras de Elías rasgaron el hombro del monstruo de la motosierra. Pero este apenas se inmutó. Con una fuerza inhumana,
Lo empujó y lo lanzó contra un árbol, haciéndolo crujir. Desde la distancia, Ana, Sofía, Raúl y David observaban con horror. «No podemos dejarlo solo», gritó Ana, agarrando la mano de Raúl. «¿Y qué quieres que hagamos?», respondió él con los ojos llenos de miedo. «Si nos acercamos, moriremos todos». Elías se puso de pie, gruñendo. La herida en su costado ya comenzaba a cerrarse. Podía sentir el poder recorriendo sus venas. No iba a perder. Con una velocidad monstruosa, esquivó otro ataque de la motosierra y lanzó un zarpazo directo al rostro del asesino. La máscara de cuero se rasgó parcialmente, revelando una piel pálida y deformada debajo. El asesino retrocedió por primera vez. «Sí, sientes el miedo», susurró Elías, su voz mezclando el tono humano con un gruñido animal. Pero la batalla aún no había terminado. Desde la colina, Ana observó algo entre los árboles. Una serie de trampas ocultas con pinchos de metal. Si lograban llevar al asesino hasta allí... «Tengo un plan», dijo con decisión. «Pero necesitamos atraerlo». «Raúl». La miró como si estuviera loca. «¿Quieres que llamemos la atención de ese psicópata?». Ana sacó una bengala de su mochila. Exactamente. Encendió la bengala, y la luz roja iluminó la noche. El asesino giró la cabeza en su dirección. La cacería continuaba, la sangre en el bosque. La bengala ardía con intensidad, proyectando sombras inquietantes en los troncos de los árboles. Ana la sostuvo en alto, asegurándose de que el asesino la viera. «Vamos, maldito monstruo, ven por nosotros», gritó con rabia, sintiendo el miedo en su pecho como un fuego incontrolable. El asesino no dudó. Con la motosierra rugiendo en su mano, corrió hacia ellos con una velocidad escalofriante. «¡Ahora!», gritó Ana. Raúl, David y Sofía se movieron como una sola unidad, corriendo hacia la zona donde las trampas estaban ocultas bajo la maleza. Elías, aún en su forma bestial, vio lo que estaban intentando hacer y tomó acción. Con un salto sobrehumano, aterrizó frente al asesino y lanzó un golpe brutal contra su torso, haciéndolo tambalear. «¡Muévete, Elías!», gritó Sofía. El asesino recuperó el equilibrio rápidamente y giró la motosierra en un arco letal. La hoja cortó el aire, rozando el brazo de Elías, quien soltó un gruñido de dolor. Pero el plan estaba funcionando. Elías, con sus últimos instintos humanos aún intactos, fingió estar debilitado y retrocedió justo en la dirección de las trampas. El asesino lo siguió sin pensarlo. Y entonces, el suelo cedió. Con un sonido seco, el maníaco cayó en una fosa oculta, llena de estacas oxidadas y afiladas. Un grito gutural escapó de su garganta mientras su cuerpo se clavaba en los pinchos. El silencio llenó el bosque. Ana, Raúl y los demás se acercaron lentamente. La figura del asesino estaba inmóvil, su cuerpo perforado por múltiples heridas. La motosierra aún zumbaba débilmente como si se negara a apagarse. «¿Está muerto?», preguntó David en un hilo de voz. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido burbujeante escapó de la garganta del asesino. Con un movimiento imposible, su mano se aferró a uno de los pinchos y comenzó a levantarse. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, puede ser. El horror no había terminado aún. El plan final, el aire se tornó denso, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba sucediendo. El asesino, ensartado en las estacas oxidadas, no debía moverse. No debía estar vivo, pero lo estaba. Con un gruñido gutural y un sonido nauseabundo de carne desgarrándose, el monstruo de la motosierra se levantó, sacando su cuerpo ensangrentado de la trampa. Su piel estaba rasgada, sus huesos visibles en algunas partes, pero eso no parecía importarle. Sus ojos vacíos se clavaron en los jóvenes con una intensidad inhumana. «No es posible», exclamó Sofía, retrocediendo con las manos en la cabeza. Elías, todavía en su forma de lobo, respiraba con dificultad. Su regeneración había disminuido debido a la batalla, y aunque su cuerpo aún ardía con el poder del suero, sabía que no podía seguir luchando mucho más. Ana apretó los dientes y miró a su alrededor. Tenían que hacer algo. No podían seguir huyendo eternamente. Entonces, lo vio. A unos metros de distancia, entre los restos de la cabaña, había un viejo panel de control. Lo reconoció de inmediato. Era un generador de energía para emergencias. Recordó lo que había leído en un cartel cerca del campamento abandonado cuando llegaron.
Sistema de autodestrucción. Activación manual necesaria. Su corazón latió, con fuerza. «¡Tenemos una oportunidad!», gritó señalando el generador. «Si logramos atraerlo hasta ahí y activamos el sistema, la explosión será lo suficientemente grande como para acabar con él de una vez por todas». Raúl la miró, con incredulidad. «¿Quieres volar todo el maldito bosque?». «Si es necesario, sí», respondió ella, su voz temblando de determinación. «Es la única forma». Elías, aún jadeando, se irguió con dificultad. «Yo lo distraeré», Ana negó con la cabeza. «No, estás demasiado débil». Elías sonrió levemente, mostrando sus colmillos. «Soy el único que puede hacerlo». El asesino, que ya había sacado la última estaca de su abdomen, encendió su motosierra de nuevo. El rugido del motor vibró en el aire como una sentencia de muerte. «Vamos, maldito», gritó Elías, corriendo hacia él con sus últimas fuerzas. El asesino lo persiguió de inmediato, alzando la motosierra con ambas manos. Elías esquivó un primer ataque, sintiendo el filo de la hoja rozar su piel. Sus músculos protestaban, su respiración era un torbellino. No tenía mucho tiempo. Ana, mientras tanto, corrió hacia el panel de control. Sus dedos temblaban mientras revisaba los botones corroídos por el tiempo. Había un interruptor rojo cubierto por una tapa de seguridad. «Este tiene que ser». «¡Ana, rápido!», gritó Sofía, viendo cómo Elías luchaba por mantenerse en pie. Elías esquivó otro golpe, pero su pierna cedió y cayó al suelo. El asesino alzó la motosierra listo para partirlo en dos. «No», gritó Ana, y sin dudarlo más, presionó el botón rojo. Un fuerte pitido resonó por todo el bosque. Luces parpadearon en el generador y un zumbido creciente llenó el aire. El asesino se detuvo por un momento, girando la cabeza hacia el panel, y entonces explotó. La onda expansiva fue devastadora. Un estallido de fuego y escombros se elevó hacia el cielo, arrancando árboles de raíz y consumiendo todo en un radio de 50 metros. El estruendo fue tan fuerte que pareció hacer temblar la tierra misma. Ana, Raúl, Sofía y David se lanzaron al suelo, protegiéndose del impacto. Cuando el humo comenzó a disiparse, todo lo que quedó fue un cráter humeante donde antes estaba el generador. Ana se levantó lentamente con los oídos zumbando. «¿Lo logramos?», susurró Sofía con la voz temblorosa. Raúl observó el cráter con cautela. «No veo su cuerpo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Había funcionado? ¿O solo habían despertado algo peor? Luz en la oscuridad, el silencio era absoluto. Solo el crepitar de los árboles ardiendo y el viento que soplaba a través de las cenizas rompían la calma inquietante que se cernía sobre el bosque. Ana se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban y sus oídos aún zumbaban por la explosión. Miró alrededor, buscando a sus amigos entre la densa nube de humo y polvo. Raúl, Sofía, David. Su voz sonó débil, pero lo suficientemente fuerte como para que las sombras que se movían entre los escombros respondieran. «Aquí», gritó Raúl, ayudando a Sofía a levantarse. David tosía, cubriéndose la boca con la manga de su chaqueta. Ana miró hacia el centro de la explosión. Un enorme cráter se había abierto en el suelo, devorando todo lo que había estado en mínimos indecentes su camino. Pero no había rastro del asesino. «¿Y Elías?», preguntó Sofía con un hilo de voz. La pregunta quedó suspendida en el aire. Entonces, un gruñido bajo y gutural emergió de entre las sombras. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde el borde del cráter, una figura emergió lentamente. Era Elías. Su cuerpo seguía cubierto de pelaje, sus garras aún eran afiladas, como cuchillas, y sus ojos brillaban con ese resplandor dorado inhumano. Pero algo en él había cambiado. Respiraba con dificultad, sus músculos temblaban como si estuviera luchando contra sí mismo. «Elías», susurró Ana, dando un paso hacia él. El lobo levantó la vista, sus ojos destellaron con furia y dolor. «No, se acerquen», gruñó con dificultad, su voz mezclando el tono humano con un rugido animal. Sofía llevó las manos a la boca. «¿Qué está pasando?». Elías cayó de rodillas, agarrándose la cabeza.
Su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus huesos crujían mientras intentaban volver a su forma humana. Ana corrió hacia él sin dudar. «Aguanta, Elías. Estamos aquí». Pero antes de que pudiera tocarlo, él levantó la mirada y soltó un aullido desgarrador. Un último espasmo recorrió su cuerpo antes de que finalmente colapsara en el suelo. Ana se arrodilló a su lado, tocando su rostro con cuidado. Su piel volvía a ser la de siempre. Sus garras se habían retraído. Era humano otra vez. «¿Está vivo?», preguntó David, acercándose con cautela. Ana apoyó una mano en su pecho y sintió el débil latido de su corazón. «Sí, pero apenas». Raúl exhaló con alivio, pero su expresión cambió al ver algo en la distancia. «Tenemos que irnos», dijo, su voz tensa. Ana se giró para ver a qué se refería. Más allá del cráter, entre los restos del bosque quemado, una silueta oscura y deformada se erguía en la penumbra. Era imposible. El asesino debía haber muerto, pero ahí estaba. Su cuerpo estaba destrozado, con partes carbonizadas y su piel colgando en jirones. Su máscara se había derretido parcialmente, revelando un rostro monstruoso, apenas humano. Pero lo más aterrador era la motosierra. Seguía encendida. El asesino inclinó la cabeza lentamente, como si los estuviera observando. Luego, sin prisa, levantó la motosierra y dio un paso adelante. Ana sintió como el miedo volvía a apretar su garganta. «No puede ser», murmuró Sofía, retrocediendo. Raúl la tomó del brazo. «Vamos, tenemos que irnos ya». David cargó a Elías sobre su hombro y comenzaron a correr hacia el jipe. Ana fue la última en moverse, con la mirada aún fija en la figura del asesino que se desvanecía lentamente en la neblina. ¿Realmente podían escapar de algo así? El motor del jipe rugió cuando Raúl lo encendió, y sin esperar, pisó el acelerador. Las ruedas levantaron polvo y gravilla mientras se alejaban del infierno que habían dejado atrás. Dentro del vehículo, nadie hablaba. Elías respiraba débilmente en el asiento trasero. Ana lo miró con preocupación y tomó su mano con suavidad. «Lo logramos», susurró, como si intentara convencerse a sí misma. Pero en el bosque, bajo la luz pálida de la luna, la sombra del asesino seguía en pie, observando, esperando, porque el horror nunca termina realmente. La oscuridad no descansa. Parte 2. El camino de tierra se extendía frente a ellos, oscuro y sinuoso. Raúl pisaba el acelerador con fuerza, sin atreverse a mirar por el espejo retrovisor. «¿Está siguiéndonos?», preguntó Sofía, aferrando el asiento con las uñas. David giró la cabeza rápidamente. «No lo sé, no lo veo», pero Ana no estaba convencida. Elías gimió en el asiento trasero, su piel aún ardiendo por los efectos residuales del suero. «Ana», susurró con dificultad. Ella se inclinó hacia él. «Tranquilo, estamos a salvo». Elías apretó los ojos y negó con la cabeza. «No. Él no se detendrá». Las palabras se le ahogaron en la garganta cuando un estruendo metálico sacudió el vehículo. Algo enorme había caído sobre el techo del jipe. Sofía gritó. «¿Qué fue eso?». Raúl luchó por mantener el control del volante mientras el jipe se tambaleaba de un lado a otro. Ana sintió su corazón martillear contra su pecho cuando miró hacia arriba. Una motosierra había perforado el techo. La hoja giratoria brillaba con chispas mientras destrozaba el metal, abriendo una brecha sobre sus cabezas. «¡Es él!», gritó David, sacando un cuchillo de su bolsillo. Antes de que pudieran reaccionar, un brazo musculoso y cubierto de sangre atravesó la abertura, tratando de agarrarlos. El asesino estaba encima del jipe. Ana buscó desesperadamente algo con qué defenderse. Entonces lo vio. Una bengala de emergencia en la guantera. Con manos temblorosas, la agarró y la encendió. La llama roja iluminó el interior del vehículo con un resplandor infernal. «¡Toma esto, maldito!», gritó, y con todas sus fuerzas clavó la bengala en la muñeca del asesino. Un rugido de agonía llenó el aire cuando la carne quemada desprendió un hedor nauseabundo. Raúl giró bruscamente el volante. El jipe derrapó violentamente y el asesino fue lanzado contra los árboles al costado del camino. Hubo un silencio. Solo el sonido del motor jadeante y la respiración entrecortada de los sobrevivientes llenaban el aire.
Raúl no detuvo el vehículo. «No miren atrás», dijo con voz grave. Y nadie lo hizo. Pero Ana lo sabía. En algún lugar de la oscuridad, el asesino aún respiraba, y algún día volvería. El coraje de Elías, el viento frío de la madrugada, recorría la carretera desierta mientras el jipe avanzaba a toda velocidad. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper el silencio. La noche había sido un infierno, pero aún no se sentían a salvo. Ana miró a Elías, que yacía en el asiento trasero, con la piel pálida y la respiración entrecortada. Su cuerpo aún mostraba rastros de su transformación, las garras retraídas, los ojos dorados apagándose poco a poco, los músculos adoloridos por la batalla. David, que sostenía la mano de su amigo, suspiró con pesar. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Raúl asintió con la cabeza, concentrado en la carretera. No solo luchó, se sacrificó por nosotros. Ana sintió un nudo en la garganta. Desde el principio, Elías había sido el único dispuesto a hacer lo impensable. No dudó en inyectarse el suero experimental. No titubeó al enfrentarse cara a cara con el asesino. Cuando todos querían huir, él se quedó. Siempre fue así, susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre fue el más valiente. Las palabras flotaron en el aire. De pronto, Elías gimió y abrió los ojos lentamente. Ana se inclinó hacia él de inmediato. «Shh, descansa, estamos lejos de él». Elías tragó saliva con dificultad. «No, nunca estaremos lejos». Ana frunció el ceño. «Elías, lo derrotamos, lo lanzamos lejos del jipe. No puede haber sobrevivido». Elías la miró con una intensidad que le heló la sangre. Sobrevivió. Su voz era apenas un susurro. «Pero eso no importa». Ana parpadeó confundida. «¿Cómo que no importa?» Elías respiró hondo y con un esfuerzo doloroso se incorporó un poco. «Porque ahora sé lo que debo hacer». Todos lo miraron en silencio. «Toda mi vida quise entender el mundo», continuó Elías con voz débil pero firme. «Por eso estudié ciencia. Por eso quise superar los límites. Pero lo que aprendí hoy es que hay cosas que no deben ser entendidas, sino enfrentadas». Elías cerró los ojos un instante, reuniendo fuerzas antes de hablar de nuevo. «No podemos seguir huyendo. No podemos seguir con miedo. Si él sigue vivo, entonces yo también. Y la próxima vez que lo vea, no dejaré que escape». Sofía negó con la cabeza. «No puedes decir eso. Ya has hecho demasiado». Elías sonrió con cansancio. «No es cuestión de hacer demasiado, sino de hacer lo necesario». Ana sintió un escalofrío. Sabía que Elías estaba convencido, y sabía que, tarde o temprano, el asesino volvería. Pero esta vez no estarían indefensos. Elías no era el mismo chico de antes. Ahora, él era el cazador.